nuestra Biblia en Salmo capítulo 18. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Salmo capítulo 18. Vamos a estar predicando acerca de clamando a Dios, clamando al Señor. Salmo capítulo 18, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente, la Nueva Traducción Viviente: Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca y mi fortaleza, mi Salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Este mensaje se llama Clamé al Señor. David en este punto de su vida está huyendo de Saúl. Sabemos que Saúl en ese tiempo era rey de Israel, que él era el rey de Israel y al mismo tiempo él tenía celos de David, porque tenía celos, su mente estaba totalmente distorsionada, creyendo que David lo quería matar, que David quería el mal para Saúl. Entonces pues sabemos que Saúl se volvió loco, lo empezó a perseguir. Y no solo fue Saúl, pero también fue todo su ejército para un solo objetivo: matarlo. Ahora, tú y yo podríamos leer Salmo capítulo 18 o leer la historia de David siendo perseguido por Saúl y de manera superficial podríamos encontrar, bueno, lo están persiguiendo, lo están cazando de ciudad en ciudad y David estaba pasando un mal momento. Podríamos pensar y leerlo de una manera superficial, pero la Biblia dice en Salmo capítulo 18, verso 4 y verso 5, nos revela el sentir de David. Dice: me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Lo estaban buscando para matarlo, no es que lo estuvieran buscando para cobrarle, no es que le estuvieran buscando porque debía dinero o no lo sé, lo estaban buscando para matarlo. Ahora, no fue solamente de una semana, fueron meses y años que David estuvo huyendo de ciudad en ciudad, escondiéndose en cuevas, escondiéndose en casas, en ciudades, porque lo querían matar. Y ahora tú piensa conmigo, ¿qué sentirías si te estuvieran buscando para matarte? ¿Qué sentirías tú si hoy no pudieras regresar a tu casa, a tu ciudad, porque te quieren matar? Si sabes, si voy a una alcaldía, ahí me van a buscar. Si voy a otra colonia, ahí me van a perseguir para matarme. No es para meterme a la cárcel, no es para regañarme, es solamente para matarme. La angustia, la aflicción que David está viviendo en ese punto de su vida, lo está resumiendo en estas palabras: me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora y la tumba me envolvió con sus cuerdas. Es una aflicción sumamente grande, es una ansiedad sumamente devastadora. Y muchas veces nosotros vamos a tener una situación similar, donde vamos a tener que enfrentar ataques. Puede que esos ataques o esas situaciones nos quiebren, nos tambaleen en nuestra fe. A veces vamos a dudar de lo que creemos, de quiénes somos y en quién creemos. ¿Por qué? Porque los problemas muchas veces van a inundarnos. Dice la palabra de Dios, esta parte dice: como cuerdas de muerte me arrasó una inundación. Tú puedes ver las noticias ahora en Veracruz, cómo se han inundado esta población. Imagínate, problemas tras problemas, situaciones te empiezan a inundar y tú solamente vas sintiendo cómo el agua va subiendo hasta el cuello. La angustia, el temor: tal vez de aquí no voy a salir vivo. Tal vez ya no voy a amanecer el día de mañana. ¿Y qué tal si en la noche me encuentra Saúl y me mata? Tambalearon o puede tambalear nuestra fe cuando las cosas no están saliendo como esperamos y empezamos a dudar. David dice: son tan fuertes los ataques que estoy sintiendo el morir. Mi espíritu, mi alma está en agonía y gime a Dios por tanto dolor y angustia. ¿Te has encontrado en un punto así, en el que
tienes tantos problemas, tantas situaciones que son más grandes que tú, y dentro de ti solo dices, Señor, ya. Ay, Señor, ayúdame. Porque son en esos tiempos donde nuestra alma, nuestro espíritu está buscando una ayuda de Dios, una gota de agua en el desierto. Y a veces cuando no lo vemos, lo único que queremos decir, ya Dios, quítame la vida, ya no puedo con esto, ya no puedo con esta vida. Como cristianos vamos a enfrentar a enemigos, situaciones más fuertes que nosotros. En muchas situaciones podrán ser enemigos poderosos, numerosos, más grandes que nosotros. Y la agonía en nuestro corazón va a ser tan grande en ese momento que solamente vamos a querer decir, Dios, quítame la vida ya. Ya, Dios, suéltame, ya no puedo, Señor. Estoy a un conteo de soltar la toalla, Señor. Ya no puedo más. Y David está en un punto de su vida así. Ya, Señor, siento que me voy a morir. La Biblia nos habla acerca de Elías y Job, que vivieron momentos de alta tensión y angustia. Por ejemplo, Elías fue perseguido igualmente porque lo querían matar, y después de caminar todo un día por el desierto, decidió decir las siguientes palabras: quítame la vida ya. Job, Primera de Reyes capítulo 19, verso 3 y verso 4. Primera de Reyes 19, verso 3 y verso 4. Dice lo siguiente: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Imagínate tanta angustia, tanta tensión, que dice lo mismo: quítame ya la vida, Señor, yo no puedo ya con esta situación. Me están persiguiendo para matarme, yo solo lo único que hago, Señor, es servirte, es declarar lo que tú dices. Y como hijos de Dios vamos a vivir situaciones así. Imagínate, Elías va caminando todo un día hasta llegar al desierto, 24 horas. ¿Qué pensamientos no vinieron a su mente? ¿No sirves para esto? ¿Dios se ha olvidado de ti? ¿No le importas a Dios? Un milagro no va a llegar, nadie se va a acordar de ti, lo que haces no tiene un valor. Y empiezan a venir esos ataques, ese asalto del mismo infierno, y empieza a desanimarte. Piensa en todo ese asalto que llegó a su mente durante el camino al desierto. Job, estando en su casa, parecía un día normal, y de repente llegan y le dicen los mensajeros: ¿te has quedado sin hijos? Se robaron todo tu patrimonio. Y la Biblia dice que 4 diferentes mensajeros llegaron para darle malas noticias. Job capítulo 3, versículo 11 al versículo 13. Job capítulo 3, versículo 11 al versículo 13 dice lo siguiente: ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz, estaría dormido y en reposo. De repente estás tú mañana lunes, inicias con toda la buena actitud, con toda la buena vibra, y te dicen en tu trabajo: ¿sabes qué? Vamos a hacer recorte de personal y te vamos a tener que despedir. Tal vez esta semana no vas a venir a trabajar y obviamente no te vamos a pagar. Llegas a casa y te dicen: ¿sabes qué? El niño, la niña se ha enfermado, lo tenemos que llevar al doctor y tú te has quedado sin trabajo. De repente tal vez te dicen que uno de tus hijos o tus hijas, que ya son adolescentes, se han rebelado y ahora tienen problemas en la escuela. Te piden la casa donde vives. Tu esposo o tu esposa ya se peleó contigo. O tal vez uno u otro ya no quiere venir a la iglesia, y todo en un día. Y dices: apenas es lunes. O sea, ¿qué me espera para el martes? ¿Qué me espera para los siguientes días? Y Job está en una situación así, una noticia mala tras otra, una tras otra. Y dice que fueron 4 diferentes mensajeros y todavía no acababa uno y ya había llegado el otro.
Y Job en la Biblia nos dice que él solo quería morirse. ¿Por qué no nací mejor muerto? ¿Por qué tuve que llegar a este punto? Porque los problemas muchas veces nos van a llevar a ese punto. Recuerdo hace unos meses estaba en el piso 15 de mi trabajo y estaba el ventanal y yo lo veía y venían a mí pensamientos de, ¿y si te aventaras? Y si te aventaras, tus problemas se acabarían en este momento. ¿Por qué? Porque a veces la tensión es tan fuerte que lo único que dices es, ya, Señor. Salmo capítulo 18, verso 4 y verso 5. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Ahora pasemos al Salmo capítulo 18, verso 6, porque este mensaje se trata de alentar. Este mensaje, mi intención es alentarte a buscar a Dios. Salmo 18, versículo 6, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Al leer esas pequeñas palabras, si puedes ayudarme en dejar ese versículo un momento ahí en pantalla, porque dice, pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, espacio, oré a mi Dios para pedirle ayuda. David podría haber hecho muchas cosas. Podría haber peleado, podría haberse ido de la iglesia, podría haber dejado el ministerio, pero ahí está diciendo, en medio de toda mi angustia, en medio de todos esos problemas, clamé al Señor. Solo una cosa hice, busqué a Dios. Esta revelación, estas palabras nos están dando una revelación, y cuando lo leí explotaron a mi vista. Solamente necesito hacer una cosa en mis momentos de angustia, en mis momentos de dolor, en mis momentos de confusión: buscar a Dios. Ahora podríamos pensar, ¿estás loco? Eso es una locura lo que estás diciendo. Tienes problemas en el matrimonio, finanzas, de salud, en el trabajo, en casa, y tú me estás diciendo, voy a buscar a Dios. Suena loco, ¿verdad? Suena una locura. Si David viniera y nos dijera, oye, tengo esos problemas, mira, fíjate que me quieren matar, ¿tú y yo qué le diríamos a David? No, David, no te dejes, pelea. Pelea, también tú mátalo primero antes de que él venga contigo. Pero imagínate, David te está diciendo, no, lo único que voy a hacer es clamar a Dios. Estoy lleno de problemas, mi corazón, mi espíritu está tan angustiado, pero voy a buscar a Dios. El diccionario dice que la palabra angustia se refiere a aflicción o ansiedad. ¿Te has sentido ansioso? ¿Se te ha adormecido alguna parte del cuerpo por los problemas que tienes? Por la gran cantidad de problemas o malas noticias que tú ya no sabes qué hacer y de repente se te empieza a acalambrar el cuerpo, se falta el oxígeno, ansiedad. Eso es lo que quiere decir angustia. Pero David dijo, pero busqué al Señor. En mi angustia clamé a Dios. ¿Qué hace usted en esos tiempos de angustia? ¿Pelea sola o solo? ¿Se aísla? ¿O busca a Dios y hace unidad? ¿Qué hace usted en esos tiempos? Podríamos dejar la iglesia, dejar el ministerio, tomar otras decisiones. Y quizás lo último, o tal vez no, lo último que haríamos sería buscar a Dios. Pero este texto nos está diciendo, busqué a Dios, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Cuando leía esto, te comento, para mí fue algo muy revelador y muy consolador, porque tal vez ya lo había leído antes, pero cuando tú lo lees con una necesidad, eso te trae como un vaso de agua en pleno calor. Dices, tantas cosas que estoy pensando, tantas cosas que estoy planeando, pero aquí dice, solamente necesito una cosa, buscar a Dios. Y Dios me va a ayudar y Dios me va a escuchar. David declara que ha estado hundido y perseguido por situaciones más grandes que él. Pero en sus propias palabras dice, Dios extendió la mano y me rescató, me sacó de aguas profundas.
Salmo capítulo 18, versículo 16 en adelante, dice lo siguiente: Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas. Recuerda, él se sentía inundado, ahogado de problemas. Me rescató, versículo 17, me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Versículo 18, me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. La Biblia dice que David oró a Dios, pero también David vio cómo el cielo se abrió en un momento. Imagínate esto, las nubes se abren y ahí viene la mano de Dios y te rescata del agua cuando tú ya la tienes hasta la frente. Pero David decidió buscar al Señor de todo su corazón, lo rescató y lo restauró. Salmo capítulo 18, versículo 20 en adelante. Versículo 19 en adelante. Me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia. Versículo 21. Pues he permanecido en los caminos del Señor, no me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, Él ha visto mi inocencia. En 4 versículos está diciendo David, el Señor me recompensó por hacer lo correcto. En 2 ocasiones lo repite en tan solo unos versículos. Y es que cuando tú y yo clamamos a Dios en esos tiempos de angustia, Dios no solo trae un alivio y trae o se lleva esa ansiedad que muchas veces podemos tener en ese momento, pero la Biblia dice que Él nos ayuda, que Él desciende su mano y nos saca y nos lleva a un lugar seguro, a un lugar o a momentos donde ya no hay ansiedad, donde tú y yo podemos ver la salida, donde podemos descansar en Él. Dios me va a ayudar, Dios va a escuchar mi oración, lo ha hecho antes, lo va a hacer hoy otra vez. Y a veces, aunque no nos guste, tenemos que vivir día a día creyendo en Dios, que Dios va a suplir cada necesidad, que Dios va a arreglar cada problema. Pero aunque a veces no nos gusta porque queremos tener la semana planeada por adelantado, Dios dice, yo te quiero llevar de día a día, yo quiero mostrarte que puedo sostenerte. Pero la Biblia dice, Dios se deleita en mí porque decidí hacer lo correcto. Podríamos tú y yo en esta noche decir, aún en medio de mis problemas, aún en medio de mi angustia, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Me estoy guardando para Dios? Es verdad, siento todos esos ataques que el diablo manda a mi vida, a mi matrimonio, pero aún en medio de todo eso me estoy guardando para Dios. Y la Biblia dice que como tú y yo nos guardamos para Dios, Él se deleita, Él se agrada y nos lleva a ese lugar seguro. El Señor me recompensó, significa el Señor me premió por hacer lo correcto, aún en tiempos de angustia. Es increíble cómo Dios nos puede sacar de un momento difícil, de un momento a otro. Cuando leía hace meses este capítulo y llegaba a ese punto donde dice, pero en mi angustia clamé a Dios, lo leí, como te dije, para mí resaltó, íbamos en el coche mi esposa y yo, y estábamos viviendo un tiempo difícil en ese momento, y yo ya pensaba muchas cosas, estaba planeando ya muchas cosas, pero al leer esto, platicaba a mi esposa en el coche, mira lo que encontré, creo que es Dios. Y recuerdo que en ese momento o en esos días lo que menos quería era leer mi Biblia. Lo que menos quería era acercarme a Dios, porque yo decía, ¿para qué voy a leer mi Biblia? ¿A poco aquí va a decir lo que exactamente necesito? ¿A poco aquí me va a decir cómo arreglar mis problemas financieros? Pero todos esos problemas Dios los resumía en unas palabras, clama a mí, ora a mí. Y cuando eso lo compartí, dije, ok, voy a creer que eres tú, Señor. Decidí orar, decidí ayunar un día a la semana. Dios, algo tiene que pasar. Yo me pregunto en ti en esta noche, ¿estarás viviendo algo similar? Y si es así,
yo te animo, busca a Dios, ora a Dios. Aún en esos tiempos de angustia, de dolor, cuando sientes que el agua está hasta acá, ora a Dios, mantente fiel a Dios y Dios te va a ayudar. Versículo 22 en adelante, y termino con esto. He seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, Él ha visto mi inocencia. Mi deseo en esta noche para ti es que Dios pueda encontrar en tu corazón algo bueno y sinceridad, y que tú en un momento en este altar puedas venir y decirle: Dios, yo voy a permanecer fiel. No entiendo la situación, no entiendo esto, me duele, sí, porque somos humanos, porque somos carne, pero voy a entregarte a ti mis problemas. Y Dios en su gracia y en su misericordia, como dice David, va a abrir el cielo, va a extender su mano y nos va a rescatar. Es necesario venir a los pies de Cristo. Es necesario buscarlo de todo nuestro corazón. Y yo te aseguro que si tú buscas a Dios primeramente, antes de hacer otra cosa, esa ansiedad, esa aflicción de tu espíritu se va a ir. Dios te va a ayudar. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Padre, te alabamos, Señor Jesús, te exaltamos, Rey, maravilloso Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Brevemente quiero hacer un llamado, una invitación. Tú estás aquí por primera o segunda vez, nunca le has entregado tu vida a Cristo. Levanta tu mano, permíteme orar por ti. Quiero ofrecer esta invitación, quiero extender esta invitación a personas que nunca le han entregado su vida a Cristo. Hoy es el día, levanta tu mano, permíteme orar por ti. Allá atrás, aquí en medio y a los lados, un hombre o una mujer que diga: soy honesto, honesta con Dios, no estoy bien, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Levanta tu mano, permíteme orar por ti. Tal vez ya ibas a otra iglesia, tal vez ya conocías de Dios y te apartaste por temas de pecado, te apartaste porque te sentiste ahogado en los problemas, pero has escuchado que Dios rescata, que Dios es muy bueno. Y tú quieres hoy volver a los pies de Cristo. Levanta tu mano, permíteme orar por ti. Aquí en medio, allá atrás y a los lados, levanta tu mano. Nadie te está mirando, permíteme orar por ti. Un hombre, una mujer, honesto, honesta, que diga: yo no estoy bien con Dios, quiero regresar a Él. Levanta tu mano, permíteme orar por ti. Última invitación, aquí en medio, allá atrás y a los lados. Eres honesto, honesta, necesitas de Dios, necesitas su perdón. Levanta tu mano, permíteme orar por ti. Tal vez hay personas aquí que en este momento se sienten llenas de angustia, de aflicción. Sientes que no vas a llegar al día de mañana. Sientes que son muchos problemas en tu vida en este momento. Quiero decirte que Cristo Jesús está aquí para ayudarnos. Y como dijo David, clamé a Dios en mi angustia. Y vamos a abrir estos altares en esta noche. Vamos a pasar aquí. Vamos a derramar a nuestro corazón delante de Dios. Vamos a ser honestos, honestas con Dios. Y decirle: Señor, te necesito. Señor, echamos fuera toda ansiedad, Señor, todo temor, Señor, en esta noche, toda angustia, Señor. Padre, declaramos tu paz sobrenatural sobre nuestra vida, Señor. La vida de mis hermanos, Señor. Dios, quita toda ansiedad, Señor, esta noche. Y
Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, te alabamos, bendito Rey, maravilloso Dios. Ya rama marromo por rama marropo por rama. Ya rama marromo por rama marropo por rama. Sí, bendito Dios, te exaltamos, Jesús. Ya rama marropo por rama marropo por rama. Ya rama marropo por rama marropo por rama marropo por rama. Ya rama marropo por rama marropo por rama. Sí, Dios, te exaltamos, Jesús, te glorificamos, Señor. Yo me imagino que a David le han de haber dicho: estás loco, David, ¿cómo vas a buscar a Dios en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de dolor? Pero David conocía a Dios y tenía razón. Solo una cosa voy a hacer: voy a orar a Dios, voy a clamar a Dios. Aun cuando estoy quebrado, voy a orar a Dios, voy a buscar su ayuda. Y en esta noche esa es mi invitación. Vamos a buscar a Dios de todo nuestro corazón. Acércate a Dios, Dios te va a ayudar, Dios va a liberarte de esa ansiedad, de ese temor, de esos problemas. Y Dios es muy, muy fiel con cada uno de nosotros. Vamos a despedirnos. Les recuerdo, tenemos evangelismo el martes, tenemos nuestra reunión el día miércoles aquí entre semana, para que todos hagamos planes y aquí nos veamos. Vamos a despedirnos y le pido a mi hermano Kevin si puede levantar su voz y despedirnos esta noche.